Veremos. Es como la previa. Claro. Bueno, puede ser. Les No, me tengo que resistir, no puedo. comparto. Bueno, dale. No, Gastón era el terror, los viernes en economía. Pasaba por la panadería y te traía. ¿Rica? Una chiquita. Light. No le jode, ¿no? Se arrancamos. No puede ser Igual lo que sirve que No, vamos. Espera. ¿Alguien a quien yo le debiera coima de la semana pasada? A mí me dejaron la tercera. ¿Qué? lapicera. No hay coima por sinceridad traje absoluta. No hay coima por sinceridad absoluta. Puedes salir al patio y mojarte. Ya me mojé, mirá mi campera para venir. Cuerpo a tierra, mirá mi campera. Contale de dónde venís. ¿De dónde? Desde los charcos. Traje anotadores, por si alguien quería. No, el martes que viene mándenme un mensaje, no me voy a hablar a la oficina. Sí, hubo coima. No, es horrible. La lapicera dijimos. ¿A quién le debo coima de la semana pasada? No están presentes. Yo le dije, A mí me debe coima. De la semana pasada lo había hice leído. por cariño. No, Sí, era un terrible texto hermoso. Pero no leyó porque eran dos. Si dijo era uno solo, tengo la carpeta con los resúmenes de los dos textos. La carpeta. acá no aparece con la cámara, podría. Pero lo hice por quería. Perfecto. Gracias. Bueno, a ver, Nadia. Igual te podría haber esperado. No me llamo una libretita que esta libretita es un boceto para el auto. Espera, pues yo semana pasada no ¿Querés quedé que te diga una aquí. cosa? Cristian Dior. Lo tengo. Yo no digo nada. ¿Sabes por qué? Esta es Acá, a Silvia y a Vicenta. Sí, eso le estaba diciendo. Ah, perdón. Tengo la reina, tengo. Ay. Esperen. Soy barbísima. ¿Qué decían? Perdón, que no estábamos escuchando el Meet. Que a mí, profe, me debía coima, que las estoy acumulando, decía yo. No, es una, no es acumulativa. No, profe, usted dijo que iba a regalar lapiceras. No, eso era regalar, eso no era coima. Ah, eso no Eso coima. era pura Mira, bondad. dame un regalo, entonces. ¿Vos vas a venir algún día? ¿Vos Sí, cursaste la ayer? semana que viene voy, sí. Listo. Prometo ya que voy, ¿eh? Llueve, truene, caiga piedra, voy. Vicenta Solange no está. No está, ¿no? Compañera Rejala. Bueno, vuelvo. Habiendo pagado en especias lo de la semana pasada, esta semana tenemos dos textos bastante más amables que lo de la semana pasada en términos, primero, de cantidad de páginas. ¿Alguien leyó? Sí. Esto lo imprimí, me acordé que creo lo vi en taller 1 y si lo buscaba lo encontraba. Me parece El que mismo se texto suena. porque es un libro de... Ah, no sé si el mismo texto, jamás que el título. Ah, Lo que pasa es que cuando tardás mucho en la carrera, ayer no fue hace 6 años. Entonces, mi propuesta hoy va a costar la concentración de una manera... no hay problema. Lo que digo es, mi propuesta para el día de hoy es pasar rápidamente por encima de los dos textos, como ver muy a grosso modo cuáles son como las categorías claves para que ahí podamos ir a ver un video que ya les adelanté ayer, dura 25 minutos, va a ser el momento pochoclero, vamos a apagar luces. Sí, manos arriba algunas compañeras, estamos grabando, así que recordemos mantener la compostura como siempre.
Después hacemos una puesta en común porque el video lo vamos a ir a ver con un par de consignas, digamos, de cosas como para anotar durante el video. O sea que aparte de chapar van a tener que prestar algo de atención. Hacemos esa compartida, esa puesta en común y me agarró el momento como antes de salir tarde porque lo dudé, imprimí un cuento para leerles. Para irnos con un cuento, como me agarró, como hoy no veo a mis hijas, dije, a alguien le tengo que leer un cuentito de la buena noche. Bueno, me agarró así como el momento así de extrañar pibitas, entonces van a bancar unos 10 minutos al final de lectura de un cuento, pero que tiene que ver con algo de lo que va a aparecer en el video, no es Caperucita Roja, digo, no. Algo vamos a intentar unir, pero... ¿Eh? Esta organización No, es bizarro. Después le voy a mandar un video de Crónica TV sobre ese cuento. No, a mí el momento llanto, no. Soy alemana. Después les puedo contar mis experiencias en el penal de Ezeiza dando clases, son hermosas. Bueno, 2 textos les decía. El primero, bueno, depende del orden en que lo hayan leído. Uno de los textos es de Ana Arias, que fue docente de esta casa, quienes hayan empezado a cursar hace muchos años. Quizás, hola, quizás hayan podido cursar con Ana. Ana fue, digamos, como parte, mira, justo en 2014, cuando empezábamos con Taller 4, Ana armaba Trabajo Social 4, así que, digo, tenemos la posibilidad y la experiencia de ir armando los 2 programas en paralelo. Bueno, después es archiconocida, su desarrollo tiene que ver sobre todo con Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata. De hecho, es probable que asuma como decana en la Universidad de Buenos Aires, así que es una persona... Ah, esa no, ¿saben? Sí, claro. Están ahora con las elecciones y demás, pero Ana va como decana, es muy probable que salga todo bien por allí. Y el otro texto que aparece en este libro que mencionaban de Javier Brancoli y Miguel Balone, es el codirector de ese libro, y el texto que tenían para leer sobre organizaciones que está en ese libro y que recupera experiencias. Javier tiene en UBA una cátedra de economía social y organizaciones y recuperan algunas experiencias de esa materia ya. Y el capítulo 4 es el que escriben Paola Lavandera y Carolina Maglioni. Esto que me gusta ponerle cara para que más o menos sepamos quiénes son. Con Carolina pude trabajar 2019-2020 en el CEC, que es el Centro de Estudios de Ciudad de la UBA, que dirige Adriana Clemente, y estuvimos haciendo, de sociólogo, estuvimos haciendo una investigación sobre el financiamiento de las políticas públicas que atienden juventudes en la provincia de Buenos Aires. Particularmente era ver cómo se financiaban las políticas entre el 2015 y el 2019, y los 2 casos testigos son Matanza y San Martín, y el video que vamos a ver tiene que ver con Matanza, por eso recuperaba esa experiencia, pero digo, ahí laburamos juntas con Carolina en ese marco. El texto, yo les decía, vamos a intentar pasar por encima, quienes hayan leído y tengan ganas de traer algo en relación a la lectura, pueden hacerlo como siempre, digo. La propuesta del texto de Ana Arias, que es bastante claro, porque de hecho ya en la introducción plantea lo que va a hacer. El texto lo que quiere hacer es ver de qué manera las instituciones sociales públicas, a partir de un proceso de desgaste, que no tiene que ver solo con las instituciones, sino sobre todo veíamos la semana pasada, el desguace del Estado, el corrimiento del Estado. Igual tiene ahí una cierta salvedad, que ahora la vamos a ver un cachito más adelante, en relación a... Pero digamos, lo que dice es, fundamentalmente, la crisis es del Estado, y a partir de ahí todas las instituciones sociales, públicas, no solo entran en crisis, sino lo que ella empieza a ver es
che, no estamos pudiendo reflejar el nivel de crisis de las instituciones porque no estamos manejándonos con las categorías adecuadas, y lo que propone es empecemos a generar categorías nuevas que nos permitan ver y entender de qué trata esta crisis. Por eso la propuesta del texto, que yo les tiraba en el momento cuando estábamos, como, che, estoy leyendo, como, vean cuál es la propuesta del texto de Ana Arias. La propuesta es construir nuevas propuestas o nuevas miradas que nos permitan entender de qué trata la crisis de las instituciones. Bueno, y ahí para pensar algún enfoque nuevo, el texto es corto, pero digamos, como viene al inicio, recupera algunas maneras diferentes que seguro que ya vieron a lo largo de la carrera. Digo, hay distintos autores que hablan de distintas maneras, ¿no? Sobre la crisis de las instituciones. François Duet no están, bueno, obviamente no están cursando, porque la cursarán el año que viene, si es que aprueban acá Trabajo Social 3. Van a ver, cuando cursen Trabajo 4, van a leer un texto de Duet que habla del declive de las instituciones. Es probable que ya hayan leído algo de Ana María Fernández sobre instituciones estalladas, que algo hayan empezado a ver, o que estemos como en estas clases venimos hablando de algunos, bueno, de Merkel vimos, de Kessler todavía no, pero de ellos hablan de procesos de desinstitucionalización. Cualquiera de esas líneas lo que está hablando es, hay un proceso de deterioro de las instituciones, cada uno por la formación y sobre todo por la unidad de análisis que usa, miran de diferente manera. Yo estoy pensando, Duet están mirando en Francia y los otros están mirando América Latina. Y Ana María Fernández está mirando Argentina particularmente. Pero digo, dan cuenta en todo caso, llaman de diferente manera, pero están dando cuenta del mismo proceso. Esto que les decía recién. En el fondo, la crisis no es de las instituciones como entes autárquicos, o sea, no es que la institución, la escuela o el hospital, cualquier institución entra en crisis, sino lo que da cuenta es que hay una crisis general que tiene que ver con la figura del Estado, en tanto institución regularizadora de la vida común o de la vida cotidiana. Y la semana pasada veíamos qué pasaba en los 90 cuando el Estado y el mundo del trabajo, y esta garantía del mundo del trabajo, no está más, veíamos la semana pasada, como generadora de identidad en los jóvenes. Bueno, cuando eso pasa, el Estado se corre, el Estado se debilita, el Estado se desfinancia, y Ana Arias en ese artículo lo va a analizar. Todo eso trae de la mano esta crisis de las instituciones sociales públicas. Lo que dice es, incluso cuando en la Argentina hubo gobiernos de corte popular que podrían haber dado la pauta de, che, hay algo ahí que se está recomponiendo. Y si, sin embargo, el Estado como regulizador de la vida cotidiana o de la vida común no tuvo grandes modificaciones en la lógica con la que venía laburando. ¿Por qué? Porque fue un Estado, estamos hablando del Estado del 2003 al 2015, con una lógica de proyectos. ¿Y qué quiere decir que es un Estado con una lógica de proyectos? En principio, que no hay un Estado que esté pensando políticas públicas como espacio de socialización o como una acción que tienda a perdurar en el tiempo y que tienda a generar acciones que puedan amalgamar algo del orden de lo social y de lo público. Y al ser una lógica de proyectos, en general incluso atenta contra la lógica del Estado pensada como esta institución, ¿no?, regularizadora y como más macro de lo social. Esta lógica de proyectos viene imperando, dice Ana Arias, e incluso aun cuando hemos tenido gobiernos que le han dado a la acción del Estado un lugar central. Bueno, parte de las categorías la categoría que va a proponer Ana para pensar las instituciones es
una categoría que toma de Aldo Ferrer, que es un economista que falleció fines del 2015 o principios del 2016. ¿Eh? No, ya me corrí para que la vea. Le digo que estoy bien. No veo hablando, pero veo bien. Aldo Ferrer, la última cosa que escribió es una nota en el Le Monde Diplomatique, a recontra poco de haber asumido Macri, decíamos, es un texto interesante, después si a alguien le interesa, obviamente se lo puedo pasar. Me lo acuerdo porque en algún momento lo veíamos en Taller 4, que lo teníamos bastante estudiado, que lo que hacía era ver qué pistas teníamos para empezar a pensar lo que iban a ser esos 4 años que teníamos por delante de neoliberalismo, y lo que hace es ver los cortes neoliberales en la historia de la economía argentina, la economía y la sociedad argentina. Entonces es interesante, pero digo, me acuerdo de ese texto porque era apenas asumió Macri, mucha lucidez para pensar como algunas continuidades y rupturas, y obviamente no podía ser ciencia ficción y todo lo que vino fue mucho más de lo que incluso delineaba ahí, pero es un texto interesante. Este mismo Aldo Ferrer, que es un economista, desarrolla una categoría que se llama densidad nacional. ¿Alguien que haya leído el texto le quedó? Digamos, ¿a qué refiere cuando habla de densidad nacional Aldo Ferrer? O lo que dice, a ver si alguien... En el Meet también se pueden desmutear y de a uno van opinando. No, pueden ver el texto, no es como, no es un examen, pero me resultó interesante porque lo que hace con ese término es ver qué atributos imprimen cierta calidad a los estados nacionales para enfrentar la globalización. O sea, te va a dar más margen o no para pararte frente a las vicisitudes de la macroeconomía, digo, en términos de la globalización, ¿no? De esa macroeconomía. Pensando ese término, hay algunos autores que en ciencias sociales empiezan a hablar de densidad institucional. Y ahí es que lo recupera Ana en este texto y en esta necesidad de empezar a componer categorías nuevas que nos permitan ver de qué hablamos cuando hablamos de crisis de las instituciones. Y lo que dice es que para pensar la densidad institucional, la densidad institucional la piensa anclada al territorio. O sea, cuando habla de densidad institucional no está pensando solamente en la unidad sanitaria del barrio, está pensando en la densidad institucional en términos de ese territorio. En la calidad de respuesta. Sí, digamos esto, de las instituciones en el territorio. Y ahí ve 2 variables. Por un lado, esta reina de Feuray, que es la sólida presencia institucional en el territorio, o sea, que haya instituciones, porque si no, ni siquiera podemos ver si hay o no densidad institucional, o sea, que haya presencia, que esa presencia sea sólida, pero además una segunda variable que se tiene que dar para poder hablar de densidad institucional es que haya cooperación entre esas instituciones. Y acá esto que decían, digamos, del dato, todo eso nos va a permitir ver si podemos hablar de calidad de la densidad institucional o no. Ahí densidad no lo está pensando como algo pesado, sino como algo robusto, digo, ¿no? O sea, está pensando en esos términos. Se ve, para quienes no lo hayan leído, más o menos como, porque todo esto después voy a querer que lo veamos en el video. Profe. Sí. Sí. Profe, yo había entendido que era como la forma en que se interrelacionaban las instituciones, ya sean formales o no formales, en el territorio. Por eso, primera variable. Sí. Me costó un poquito más que el otro me fue como más fluido. El otro es más fluido, este tiene eso, bastante más conceptualización. Lo que dice es, sí, sean formales o informales, y de hecho el otro texto nos tira pistas para pensar qué tipo de organizaciones, digamos, qué tipo de instituciones u organizaciones podemos estar pensando. Tiene que haber, por un lado, instituciones u organizaciones en ese territorio, pero también tiene que haber
cooperación, porque si cada una funciona como una isla y no se relaciona con el resto, es imposible pensar que en ese territorio exista densidad institucional. Ahora, ¿de qué manera podemos ver si hay o no hay densidad institucional en un territorio? Y ahí da 6 atributos para pensar esta densidad. El primer atributo que tira es el de la relación con la historia institucional, y ahí la imagen gráfica que tira es una forma de decir que tenía Heroles, que era un docente también de la Universidad de Buenos Aires, que hablaba de algo así como el síndrome de Cristóbal Colón, que era pensar que la historia se empieza a escribir una vez que uno llega a algún lugar. Y en realidad lo que propone Ana Arias es, che, hay una historia que nos antecede, y podríamos agregar nosotros hoy acá, incluso va a haber una historia que va a continuar cuando nosotros no estemos en esa institución, y es importante, en clave de pensar la densidad institucional, que tengamos en claro cuál es la historia de esa institución en la que estamos trabajando. ¿Por qué? Esto que les decía, por un lado, esa institución no empieza con nuestra llegada. Incluso si hubiera que modificar cosas, necesitamos conocer esa historia. Incluso nos llevemos muy mal con esa historia, necesitamos conocerla para poder significarla, porque las instituciones en los barrios tienen claramente historia con esas familias, con esas personas. Y cualquier intervención que pensemos, si recupera esos saberes previos, va a ser mucho más rica. De hecho, la Pienso, institución nace por un problema o por algo que acontece en esa sociedad. Pero podemos, qué sé yo, ir a dar apoyo escolar a la capilla del barrio, qué sé yo. Ahora, si la capilla tiene antecedentes en el barrio con un cura villero copado y que qué sé yo, bueno, esa actividad probablemente se desarrolle en principio sin ningún obstáculo más allá de lo que pueda ocurrir con esa actividad en concreto. Ahora, si esa capilla tenía, digamos, estaba a cargo, no de un cura villero piola que cuando pasa alguna hay que sacar un pibe de la comisaría, aparece. No, y está un cura facho retrógrado que labura en la cámara, como que también ocurren esas cosas. Por más que la actividad sea muy interesante, el apoyo escolar, si desconocemos eso, ese dato, no es que no vamos a poder llevar adelante la tarea, no vamos a entender por qué el sábado a la mañana llevamos y dispusimos todo el espacio barro, qué sé yo, y no viene ningún pibe. Entonces, teniendo ese dato, no es que vamos a tener que ir a buscar otra institución, pero sabiendo eso, bueno, seguramente vamos a tener que ir a vincularnos con algunas personas que hagan como, che, igual es esa capilla, pero el sábado a la mañana va un grupo de gente que está todo bien y que, pero necesito conocer esa historia. Entonces, para llevar adelante cualquier actividad independientemente de esa institución, necesito conocer la historia. Y obviamente, no sé, si es una escuela o si es, y yo voy a estar a cargo de esa institución o voy a ser parte de un equipo que esté en esa institución, conocer la historia es un elemento clave que no es menor y que no podemos pensar que no existe. Incluso en general lleva mucho tiempo, no es llegar, si hay un manualcito de esta la historia, y aparte esto, son instituciones vinculándose también con personas, digo, no son, ¿no? Variables Que te fijas. cuente la historia, porque uno va conociendo y va charlando con los nuevos compañeros y hay diferentes versiones y vivencias de esa historia. En una misma familia, en algún momento puede haber un momento en el que se vinculó bien y en otro momento en el... Pero es parte de la historia y ahí lo recupera como un atributo que hay que tener en cuenta en clave de pensar esta densidad institucional. El segundo atributo es el de los liderazgos y estrategias de acumulación de poder, que digamos, refiere a, obviamente, parados en cualquier institución, no hace falta haber leído toda la obra de Foucault, pero che, las instituciones detentan poder. Sí, claro. También cuando pensemos alguna estrategia de intervención, también tenemos que analizar cuáles son
los posibles efectos que va a tener la estrategia de intervención, con quién hay que hacer algún acuerdo, quién se va a sentir ofendido si yo, no sé, vamos a hacer el Día del Niño y vamos a dejar afuera a los evangélicos porque el cura acá. Todo ese análisis de relaciones de poder y demás también hay que hacerlo en esta misma línea. El tercer atributo es el de la estabilidad en el tiempo de las intervenciones, y ahí refiere a ya suficientemente inestables, llenas de incertidumbre y demás, son las vidas y las biografías de las personas con las que laburamos. Las estrategias de intervención que nos demos tienen que poder perdurar en el tiempo. Y eso se ve un montón, digamos, como esas actividades que son medio... Una cosa es una actividad, no sé, semana pasada estábamos con lluvia, ir a la Santa Rosa, y podía ser en algún barrio una cuestión como muy coyuntural de alguna crisis climática y demás. Ahora, cualquier estrategia de intervención que estemos planificando, insisto, para pensarlo en términos de densidad institucional, digamos, de esa robustez que puede o no tener un territorio en relación a las instituciones, hay que pensar que esas actividades se puedan sostener en el tiempo. Porque además, si se sostienen en el tiempo, efectivamente van a poder, dar cuenta de procesos significativos para las personas de ese barrio. O sea, si yo voy 2 sábados, doy apoyo escolar y me fui, no estaba mal, y los pibes que hayan ido a ese apoyo escolar quizás tenían prueba en la semana y estuvo bien. Ahora, si es una actividad que se sostiene en el tiempo, probablemente pueda resignificar los procesos de intervención de otra manera y tener un impacto subjetivo en esa población también diferente. El cuarto atributo es el de la autonomía y la reflexividad, que tiene que ver con la capacidad de adaptación que pueda tener cualquier estrategia de intervención, y una relativa autonomía, porque obviamente no es la autonomía de, cerremos la puerta y funcionamos hacia adentro, pero sí tener cierta capacidad para pensar ese adentro y poder vincularse con una cierta reflexividad en relación a ese exterior. Quinto atributo es el de las capacidades instrumentales y procedimentales, y esto es... Profe, Sí. dijo la capacidad para poder vincularse con el adentro. ¿El adentro es el adentro de la institución o el adentro del barrio, del territorio? Ambos. Mismo en el segundo atributo, todo el análisis de poder y demás es pensarlo dentro del territorio y en relación al afuera, niveles municipales, provinciales, nacionales, pero también otros actores que no están en el territorio, pero con los que necesitamos, qué sé yo, si el tema era el festejo del Día del Niño, gente que no sea del territorio, pero que nos sirva, que vengan, o, estaría bueno, y alguien diga como, no, pero esta persona no puede entrar al barrio por lo que sea. También ahí refería a la dentro de la institución, pero también del barrio en relación a una afuera. Bueno, capacidades instrumentales y procedimentales, les decía, en general es el que más cuesta en términos, no sé si es el que más cuesta en términos profesionales, es el que más nos interpela en términos profesionales, porque cuesta mucho que cualquier intervención se cristalice en algún tipo de herramienta, en esto que yo les decía, el punto 1, en algún momento nosotros tampoco vamos a estar en esa institución y vamos a ser parte de esa historia, y está bueno que todo ese saber, que todos esos instrumentos y todos esos procedimientos queden, incluso si lo que dejamos o lo que recibimos, si esto no funciona de ninguna manera y hay que dinamitarlo, pero saber que eso se intentó, cuál fue el resultado y por qué estamos pensando en una modificación. Y la inserción territorial tiene que ver con la capacidad de ver por dónde viene la demanda del territorio, fundamentalmente. Todos esos atributos pueden en mayor o menor medida estar funcionando bien, mal, regular, de algún modo, son los que componen esta calidad
que hace a la densidad institucional. ¿Se ve? Más o menos a grandes rasgos, pero digo, no es densidad institucional de la institución, o sea, no estoy pensando en la escuela o en la salita, son las instituciones que están en ese territorio. Creo que con este termino de ser recapa, hoy les metí re pocas líneas. Porque quiero que vayamos al video. El otro texto, el de La Bandera y Carolina Miglioni, habla de organizaciones, y esto que yo les decía recupera una experiencia de trabajo, y lo que sistematizan es el laburo con 515 organizaciones, un montón de organizaciones, y las caracterizan a partir de la tipología, el campo de acción, nivel de formalidad y la vinculación con organizaciones o instituciones públicas. Es sumamente ordenado el texto, y ahí ya dijeron quienes leyeron los textos, no presenta ninguna dificultad. Es posible, digo, ahora que empezamos a tener este concepto del que habla Ana Arias, digo, en tipos lo que está pensando y en campos de acción como todas las vacancias que cubren estas organizaciones, qué sé yo, desde brindar asistencia alimentaria, talleres de cultura, deporte, capacitaciones, actividades para jóvenes, digo, ahí enumeran un montón de actividades que pueden realizar. Son sociedades de fomento, comedores. Sí, eso, sí, tal cual. Hablan de centros comunitarios, de cooperativas y de organizaciones. Comedores. Y lo que ven es, che, todo lo que están haciendo, obviamente hacen un análisis en relación al 2001, hacia dónde volcó la actividad de las organizaciones sociales en general, y obviamente ahí se reconfigura. Si antes, qué sé yo, las sociedades de fomento laburaban en una línea más cultural y demás, bueno, a partir de la crisis del 2001, obviamente mucho más asistencial, pero obviamente ahora pensándolo en relación a lo que dice Ana Arias, lo que me quedo pensando es cuánto pueden perdurar en el tiempo si lo único que hacen es asistir, porque lo que estoy pensando es cuánto de lo procedimental, digamos, de ese tipo de... que no quita que estas 515 organizaciones participaron de algún encuentro, y entonces, bueno, aparte de la urgencia del territorio, hay cosas que pueden ir amalgamando. Pero para pensarla en clave de densidad institucional, ¿cuántos de esos atributos que veíamos recién efectivamente pueden darse en un territorio si lo único que estoy haciendo es, no sé, viene un gobierno neoliberal y lo que tengo que empezar a hacer es ver cómo consigo bolsones de papa, algo de tomate y eventualmente un pedazo de hueso para agregarle a un puchero, vamos, como... Estoy pensando, insisto, no en lo bien, mal, poco, mucho que puedan hacer esas organizaciones, sino en términos de pensar las crisis de las instituciones, por qué están esas instituciones paliando crisis que son más sociales, digo, porque el Estado ahí también libera y asiste, porque digo, también medio maquiavélicamente, en general el Estado es el que provee a esas instituciones de los alimentos para... También hay un poco una lucha para dentro de esas organizaciones, o al menos en las sociedades de fomento. Yo lo he vivido con sociedades de fomento que quisimos tomar nosotros en momentos de crisis, porque necesitábamos hacer algo con los pibes del barrio, y tenés a la gente grande que te dice, no, pero esto es una sociedad de fomento. Porque vienen de otra cultura, vienen de la cultura de trabajo, de que todo se consigue, pero es como que no entienden que la situación social, sobre todo en los barrios más bajos, cambió, o por ahí si la entienden, no la quieren ver. Que me parece que eso es lo que pasaba básicamente. El video que viene puede ir en esa línea. No sé si es que no entienden. Es esto que decías antes, es una discusión. Sí.
cosa, en la sociedad de fomento se hacía otra cosa. Sí, pero sí. Bueno, nada, yo de chico, mi viejo tenía la concesión del buffet. En una sociedad de fomento, en un lugar bastante patético. Después, en un tiempo no tan lejano, lo que dice Marcelo, se quiso hacer algo más social, pero la comisión directiva no hizo nada. No, tal cual. Bueno, yo les conté que empecé en Isla Maciel, caigo ahí por el club San Telmo, familia futbolera, y bueno, veíamos el video la semana pasada, un momento en el que hubo una serie de disturbios. Creo que yo les conté la semana pasada que era los disturbios, gente saltando arriba de autos, tirando bombas molotov. Obviamente clausuran la cancha de San Telmo. Pero no murió ninguno de Coca-Fiel. No murió ninguno. No sé cómo, pero no murió ninguno. Clausuraron la cancha y entonces San Telmo hizo de local en varias canchas. Yo cuando empiezo a ir a verlo, hacía de local en la cancha de Barracas Central. Y la gente de la comisión directiva del club, gente bastante grande, era época de, digamos, cuando empezaba el tema del consumo de Paco, y qué sé yo, y para la gente de la comisión, todos los que venían de Maciel, todos consumían Paco. Todos consumían Paco. Y yo como, mirá, si consumen Paco, dudo que se suban a un micro para venir a ver esto, porque aparte como espectáculo deportivo, honestamente, tenía bastante que desear. Dudaba que pudieran estar en condiciones de subirse a un micro y demás, pero digo, incluso, pero pongamos que es así, que todos los que vienen de Maciel consumen Paco, la pregunta que hago ahí es como, ¿esto no es un club social y deportivo? Bueno, hay una persona de la comisión, que era casualmente el presidente del club, y dice, bueno, y armalo, o sea, bueno, sos social, armalo. Ah, qué lindo, como fuimos levantando la apuesta, y bueno, y armamos algo. Pero era una persona y hubo que salir a pelear contra el resto de la comisión, que era como, primero, ¿cómo te va? No les preocupaba que yo me fuera a meter a Maciel, como que, bueno, no hay problema. Pero esos pibes iban a ir a la sede que está en Capital, y eso ya era como, ¿y eso quién se hace cargo? Genera muchos ruidos al interior de las instituciones, porque en este caso es fácil de ver esto que vos decís, bueno, es un club de fútbol, ¿por qué hay que hacer algo con pibes de Isla Maciel que eventualmente consumen Paco o lo que sea? Son recontra discusiones al interior de las instituciones, no es que... Y no solo de la parte directiva, sino también de la parte de los socios de esas instituciones, más que nada. Muchas veces es más fuerte eso porque aparte, no sé, en el caso de nosotros, por ejemplo, que yo pertenezco como al Club de Arquitectura, estamos presentando para la lista de ahora, y empezamos a trabajar con la fundación en la que yo trabajo, los socios no están de acuerdo, y más que una vez por el cliente te ponen el auto ahí y no te dejan cargar las ollas. Entonces la presidenta tiene que estar peleando con esa gente, explicándole el porqué, y genera toda una situación bastante complicada. Entonces, pero es parte de eso. Pero por eso veíamos recién entre los atributos, digamos, esto que decías, pero es hacia afuera, es hacia adentro, y también es después hacia los costados, si querés. Pero porque se da un montón de esas disputas, estas mediciones de poder, ver cómo sí, cómo no, estrategias y demás, y que después, digo, cuanta mayor densidad institucional puede haber, porque si vos haces una olla y salen por el barrio, va a haber un reconocimiento de otras instituciones, vas a tener vinculación con otros y demás, y esa legitimidad opera después también hacia adentro de la institución de alguna manera. Por ahí lo que yo veo, ¿no? En los dos clubes que tengo más cerca de mi casa, que son el Sapiola y el Cortés, es que hoy por hoy esos clubes siguen en manos de esas personas que deben tener 80 años, que tienen edad de mi viejo, y hoy se quejan que no van a ir al club. ¿Y ustedes qué hacen? A mí no, porque yo ya lo veo, pero tengo amigos que siguen viendo. ¿Y ustedes qué hacen por el club? Porque nosotros alquilamos la cancha, alquilamos en otro lado, porque hay un montón de cuestiones, y la discusión era que me decían, y yo le dije, cuando lo quisimos tomar nosotros, nos sacaron cagando, y ahora que se dan cuenta que el club lo van a perder, porque se lo van a rematar. Sí, porque encima con todos estos últimos años, y la pandemia hizo que muchos clubes de barrio tienen condiciones. Bueno, ¿qué pasó con el club en el que estábamos nosotros, que era el Cortés? Lo terminó tomando un político. Yo les pongo...
Pero lo terminó tomando un político y terminó siendo parte de un conglomerado político. Terminó siendo parte de un conglomerado político. Ay, 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 ay. Ahí se ve bien. Poneme sirenita. No voy a decir el nombre igual, ¿eh? Así se pueden ver y quienes están en casa también pueden participar. ¿Están ahí? Y lo que pasó con el otro club fue que en un momento hubo una buena comisión directiva que lo levantó y ya después como que lo terciarizó. Entonces dejó de ser el buffet de la gente del club, sino que pasó a ser el buffet de una concesión que te ponía delivery, que te vendía pizza y que estaba todo bien que le venda a la gente de afuera la cerveza a un precio más caro, pero no a los socios. No, al viejo que va a jugar a las bochas, no le cobrés, o sea, el socio, el vitalicio, regalale un par de horas de bocha a las 3 de la tarde cuando no te van a ir club. No, te la cobraban. Entonces es como que todo lo bueno, porque la verdad que vos veías ese club y había levantado un montón, y uno para el otro parecía todo cerrado. Claro, la gente dejó de ir. O sea, lo trajiste a la gente de vuelta con una cuota social, brindaste el espacio, cuando viste la posibilidad de lucrar y empezaste a lucrar, la gente se te volvía a ir, porque esos espacios. Bueno, estoy pensando en estrategias que perduren en el tiempo. Claro, bueno, como... esos espacios que teníamos nosotros, me acuerdo que nosotros íbamos y pedíamos la Coca-Cola y el viejo la anotaba y después iba el viejo de cualquiera de nosotros y pagaba la Coca-Cola de todos. O sea, todos sabían que no es que el viejo tampoco se iba a quemar por 2 cocas porque nos conocíamos en todo el barrio. Porque el padre de algunos se quedaba para acompañarnos después a todos cuando terminábamos de jugar al bajo a la pelota hasta las 9 de la noche en invierno para llevar a cada uno a la casa. Mis viejos sabían que alguien me iba a llevar. Y los padres de algunos sabían, y todas esas cosas se fueron perdiendo. Entonces cuando nosotros quisimos hacer algo para recuperarnos, nos sacaron cagando. Ahora el club está totalmente destruido, alquilan la cancha cada tanto, hacen campeonatos. Pero no dejó de ser, encima el club está acá y está la escuela. Toda mi adolescencia, toda mi infancia fue el colegio, la escuela y el potrero de la vuelta. Y todo eso desapareció. Y por eso está abandonado. La mayoría igual de los clubes sociales. Sí. Bueno, ¿no? Instituciones en crisis, digo, empezamos viendo de qué manera explicarnos la crisis de todas estas instituciones. Sí, como decía ella. Yo tengo una pregunta existencial. ¿Alguien cursa taller 3? Sí, ¿Se acuerdan en la clase de Milina, institución y organización? Sí. Estuvieron 100 horas diciendo si era lo mismo o era distinto. Sí, si una organización y una institución. No tuvimos en esa clase como, pero sí. Pero fue un debate Que es una de 5 institución y que es clases, una organización. que como que no era lo mismo. Y yo ahora te escucho hablar a vos de organización e institución, por ejemplo, empezaba a hablar de institución y yo me imaginaba institución, ¿no? Eso de la mentecita de una institución. Y de pronto hablaste de otra cosa que para mí era una organización y dijiste institución. Entonces me quedé pensando, y ahora estaba hablando del corte y era una institución. Y pusiste a hablar del comedor de Cari y era una institución. Y yo digo, Es otra materia. No, pero pero me pasa esto de decir. Entonces teníamos la misma duda nosotras. Nosotros ponemos la crónica, decimos, y es una organización institución. Pará, porque Analia dijo institución. Pero para mí es una organización, yo estábamos hacer eso mismo. Entonces, la ¿Cuál referente lo era qué nombraba. institución o en qué organización estaban pensando ahí? Cuando tenían eso. No, en ETIS, que era nuestro centro de práctica, entonces ahí lo teníamos que volcar en la crónica. Entonces decíamos, ¿y qué es? Bueno, ella decía institución. Es una institución. Entonces dijimos institución. Y pero yo Entonces, tengo pero para que les si nos dice llevamos, institución. claro, pero decía, si nos llevamos por la clase, además es una Una organización. organización. Bueno, Sí. Y encima que tenía esta duda, un texto se llama de una de organización y el otro de institución. Sí, acá no estamos entrando en la epistemología de ninguno de los términos para diferenciar, ya no estamos, ya si querés, semana que viene recuperamos No, alguna porque ha sido diferencia. un tema de Pero claramente, o sea, sí son cosas, digamos, si querés ver, son cosas diferentes, son cosas diferentes. Una cosa es una institución, con una misión institucional y demás, y otra cosa es una organización. En los términos de organización, digo, movimientos sociales y demás, y sí, son organizaciones, no son instituciones. Yo lo trato Ahora, de diferenciar por la formalidad. Pensando en el territorio, estamos buscando dónde están anclando esas organizaciones, lo único que puedo ver ahí es institución.
sea, Sí. sea el comedor que está Si funcionando trasciende en... un poco, si logra un nivel de articulación tal, si logra una formalidad dentro de liderazgo, de roles, ahí Yo, por lo que fui me voy a leyendo, cada vez más porque chiquita porque no decís, no haces nunca. ¿Qué? Tenía que ir Te enroscas sola, no hay Bueno, problema. ¿ves por qué tardó 100 horas en parcial? ¿Es lo mismo o no? No es lo mismo. Bien. después se te Estamos cae la viendo cara. densidad institucional sí nos permite incluso traer a las organizaciones como parte de ese entramado institucional del territorio. Después hay que definir, hacemos un cuadrito de las instituciones del barrio y qué sé yo, y unas instituciones y otras organizaciones. En estos términos que estábamos viendo recién, esa diferencia no nos importa. Pero no es muy delgada, o sea, por lo que yo voy leyendo y voy viendo, para mí es muy delgada la línea entre institución y organización. De hecho, muchas cosas que hemos empezado en el barrio, nosotros que hemos empezado organizándonos y se han terminado convirtiendo en clubes, con una institución. O sea, que pasó de ser una organización de 20 pibes armando para jugar a la pelota, para juntarnos, que venían las pibas, y bueno, querían jugar al básquet, armábamos todo, después se terminó armando un club. O sea, después, bueno, se instituyó presidentes, vocales, tesoreros, cómo hacemos para juntar plata, traemos banda, esto, o sea, como que pasamos de ser una organización, o al menos lo que yo me acuerdo, pasamos de ser una organización a pasar a ser una institución. Y por ahí cuando teníamos la huerta, que era la huerta comunitaria que habíamos agarrado en 2001, habíamos agarrado toda una cuadra casi, habíamos hecho toda una huerta para el barrio, y eso siempre fue una organización. De hecho, esa organización se empezó a desmenuzar cuando venía la gente que trabajaba con nosotros y nos decía, che, loco, pedí un laburo, no sé, de venir en Capital, me voy, no puedo venir, listo. Entonces pasamos a ser 50 personas cuidando la huerta. En un momento quedaron 10, porque yo también había conseguido el laburo, Es quedaron muy 10. finita, digamos, yo esto que les decía, armamos algo desde el club. No me decís, es una institución, es una reinstitución. Es que la institución San Telmo, pero más allá de eso, armamos un proyecto para ir a hacer actividades a Isla Maciel, los pibes venían al club y demás. Yo decía, un deambular de gente, porque esa parte, ese proyecto en particular, era una organización súper autogestiva, con gente esto, que si en el laburo podía acomodar un sábado, venía, y si no, pues, no me interesa hoy perder tiempo, si es un problema y algo que no queda claro en relación a eso, vemos, digamos, cómo es la diferenciación, pero no tiene que ver con este análisis. Esto, porque en taller 3 fue como un tema de mucho debate, y hoy justo hablando, y de hecho ahora cuando hablabas de las 515 organizaciones, empezaste a nombrar cosas que para mí eran instituciones. Entonces, comedores. No, y sí, pero después empezaste a decir alguna cosa que para mí eran instituciones y dije, ¿Podemos ir al video? sí. Bueno, ¿en sus casas están o se fueron? Sabrina está ahí sola. ¿Sabes que en un frío sale y dónde está? No, yo Sí, estoy. profe, se escucha bien acá. No, que escuchan, pero la participación hoy está Narnia. Ahí apareció. Diego. Estamos en 43. Bueno, estamos en los 33. Ahora vamos a ver todo Froshna sin wifi. Bueno, vamos a ver un video. Mutearte en la utilena. Acá estamos. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo en la clase? Bancando de la Esta intensa con Eso nos pasó en una de las primeras clases virtuales de día. No. Estaba el profesor hablando y se escucha que una... Ay, No, me muero, porque porque se encima escucha se que una dice, no, eso es un embogue, el profe es re aburrido. Ay, ¿Cómo? esa clase quedó grabada y me hizo un
Rinton, de ese pedacito. Ah, nosotros hemos pasado cagadas a pedo de mujer a profe. No. Bueno, vamos a ver el video. Lo que quiero en el video son 3 cosas. Primero, que identifiquen el territorio del que vamos a estar hablando, o viendo, compartiendo. En segundo lugar, qué instituciones / organizaciones aparecen mencionadas, y no vamos a entrar en crisis en la diferenciación ontológica que hay entre los dos términos. Y en tercer lugar, que recuperen frases o dichos o textuales o sensaciones y demás que den cuenta de los atributos que veíamos recién para componer densidad institucional. Perdón, territorio, El territorio, organizaciones. organizaciones / instituciones, o instituciones / organizaciones. ¿Qué te conflictúa menos? Instituciones / organizaciones. No, ya Y dicho, alguna palabra, alguna acción, algo que describan en este video que les haga pensar en alguno de los 6 atributos que veíamos recién. En casa también, ¿eh? Sí. Sí. Y acá yo ponía una ventana si quería compartirles. Por razón está mirando los mojitos. La mirada de análisis sería el territorio. En casa ven y escuchan. Hay en la matanza Sí, profe. Sí, se ve. diversas voces que se hacen oír, manos que crean y cuerpos que se expresan. Diversas manifestaciones nacen en este municipio de 2 millones de habitantes. Artistas que con sus pies hundidos en el territorio trabajan para alumbrar obras que contengan una estética propia, una mirada matancera del mundo. No hay una estética, por eso los distintos procesos históricos hicieron que cambiaran esos rasgos estéticos. Podemos hablar de una especie de choque, entre comillas, porque no es un choque equitativo, de lo urbano y lo rural, con el agregado de rasgos estéticos de las culturas inmigrantes. Matanza es un barroquismo poético, político, multiétnico, digamos. La verdad es que Matanza es única. De las 24 provincias de la Argentina, Buenos Aires es la de mayor extensión y la más poblada. Está territorialmente dividida en 135 municipios, denominados partidos, y uno de ellos se distingue por su magnitud, La Matanza, que con sus 2 millones de habitantes es conocido como la quinta provincia. También es el único municipio que atraviesa los 3 cordones de lo que se conoce como el conurbano bonaerense, el anillo de distritos que rodea a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para acercarse a los habitantes de este territorio diverso y vital, para comprender el modo en que interpretan y recrean su realidad, es importante conocer la historia de su producción cultural, los caminos que fue recorriendo el arte que se produce en La Matanza. Soy del barrio de Villa Madero, partido de La Matanza. Me dedico a la investigación histórica barrial de los barrios.
En mediados del siglo XIX se conforma el Estado Nacional, la Argentina se moderniza, entre comillas. Uno de los cambios fundamentales va a ser la mudanza del matadero, más que nada para el primer cordón. ¿Por qué? Porque al trasladarse el matadero a pocas cuadras de acá, se va a trasladar toda una estructura urbana, social y obviamente también cultural. Si bien cada familia dentro de su seno familiar organizaba reuniones donde alguien tocaba el bandoneón, alguien recitaba, era una práctica muy habitual, van a ser las escuelas, las sociedades de fomento y los centros culturales los primeros centros de propagación de, digamos, de las expresiones artísticas, sumado al prostíbulo. Como la oferta era inferior a la demanda, los dueños del prostíbulo, para no perder clientes, amenizaban la espera, sirviéndole algún alcohol, y obviamente con espectáculos polka, tango, pasodoble. Entonces, el prostíbulo también se va a transformar como un centro cultural, en el caso más que nada musical, de la zona. Parece, digamos, como difícil definir si existe una estética matancera, ¿sí? Es como un rótulo muy grande. Yo lo que sí puedo, digamos, discernir es que existen rasgos estéticos que son de la matanza y que son identificables. Y obviamente no podemos hablar de la matanza sin hablar primero del conurbano y del AMBA, del área metropolitana, pues bueno, somos parte de este conglomerado urbanístico y también social y cultural. Segundo, bueno, yo creo que otra de las características que tiene la estética del conurbano es que en un punto no quiere ser de capital, ¿sí? Eso es una característica actual. Si vos hablas con los grupos de teatro, no quieren, o sea, es más, muchos estudiamos en capital, pero la producción artística no nos interesa. O sea, la gente que hoy está haciendo teatro en La Matanza no tiene ganas de ir a la Avenida Corrientes. O sea, tiene ganas de hacer teatro en su zona, ¿sí? Obviamente, estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de características actuales. En general, la producción es autogestiva, ¿sí? Se gestionan sin apoyo estatal, se gestionan sin apoyo empresarial, y tiene rasgos propios de la zona en cuanto a lo geográfico, ¿sí? Uno lee en Cardona el libro Villa Celina, El Campito, rock barrial, y es este barrio. Es Celina y es Madero, y lo lees y lo ves. Uno ve las primeras películas de Trapero y ves el afiche de Jesse James ahí atrás, que es un elemento típico de la Ruta 3 de nosotros, y así sucesivamente. Puedo dar muchos ejemplos. Por eso te digo, no puedo hablar de una estética matancera, sí de rasgos que, digamos, la enmarcarían, por decirlo de alguna manera. A comienzos del siglo XX, los alrededores de la capital federal empezaban a abandonar su fisonomía rural y se asomaban a las costumbres y los hábitos de las ciudades. La Matanza no solo no fue la excepción, sino que se constituyó como pionera en esa temprana urbanización. Y estos cambios alumbrarían un nuevo tipo de territorio y un nuevo tipo de cultura, lo conurbano. Bueno, estamos en Villa Insuperable, partido de La Matanza, primer cordón. Esta esquina es una construcción neocolonial de las primeras 2 décadas del siglo XX, muy común. En aquel momento había como 2 construcciones típicas. Estas construcciones, o si no las casas chorizo, ¿sí? Que eran los inmigrantes en general de menos recursos. Este tipo de esquina se usaba para bares, almacenes y el boliche, el típico boliche. De hecho, esta zona era una zona fabril, había fábricas de cebo, curtiembres, y esta típica esquina, que se va a repetir en varios otros barrios, se usaba para parar y tomar algo. En general, las almacenes eran de ramos generales, uno podía comprar absolutamente cualquier cosa hasta cortarse el pelo. Este tipo de ambiente, el boliche, el juego, lo clandestino, era lo que ambientaba este lugar. Las fábricas de cebo y el tango, ¿sí? El tango siempre es orillero, siempre es de suburbio.
con la llegada del peronismo aparece lo que sería la cultura popular deja de ser orillera, ¿sí? El teatro empieza a transformarse y a tener una presencia más masiva. Aparece el cine como un elemento, si bien hay cine desde principios del siglo XX, pero en salas improvisadas, ¿sí? Bueno, con el peronismo obviamente aparecen grandes carnavales, o sea, lo popular empieza a tener una presencia mucho más fuerte. Muchas expresiones artísticas nacidas en La Matanza fueron adquiriendo durante el siglo XX su forma y su identidad. Sus características fueron surgiendo de la propia historia del distrito y en ciertas oportunidades se fueron forjando por oposición a lo que ocurría en la capital federal. La Tapera tiene como fin ser un teatro independiente que convoca a gente de los barrios para que vengan a buscar canalizar una vocación, una curiosidad. Ese es el fin que cumple en este momento La Tapera. La Matanza, digamos que empieza el teatro en la década del 40, cuando era muy popular los radioteatros. Entonces, los grupos que trabajaban en las radios salían de gira por los barrios. Después el teatro surge vocacionalmente, por ejemplo, en González Catán, con la Sociedad de Fomento, en La Ferrer también, en la década del 60, del 58, 59, había otro grupo que hacían teatro argentino, como Yetatore, Las del Barranco, de Gregorio La Ferrer. En el 65 arranca la Casa de Cultura de Ramos Mejía, empieza a ser un semillero de estudiantes, donde no fueron muchos los que siguieron haciendo teatro, pero sí lo que siguieron fueron cada uno en su localidad haciendo un grupo de teatro. Como células nos fuimos ramificando para crear esto de que se dio en estos tiempos también, que prácticamente cada localidad de La Matanza tiene un grupo de teatro. Y eso es lo bueno, ¿no? Que se vayan autogestionando estas vocaciones, estos grupos, porque en definitiva tratamos de hacer nuestro aporte a la cultura nacional creando estos grupos de teatro, ¿no? Sustraerse de la fuerza gravitatoria de la capital federal no es sencillo para los matanceros. Muchas veces, la potencia de la producción cultural porteña ha eclipsado las manifestaciones artísticas del conurbano. Implicó un gran esfuerzo que la voz de quienes cuentan la matanza desde la matanza fuera escuchada y valorada. Estamos en Villa Celina, que es el barrio donde yo nací y crecí, y el barrio donde transcurren la mayor parte de las historias de los cuentos que escribo. La estética de La Matanza, obviamente, es múltiple, porque se trata de un partido enorme y por supuesto que conviven distintas vertientes artísticas, culturales y de tribus urbanas. Hay algo que tiene que ver con la producción artística en La Matanza que quizás puede ser interesante a tener en cuenta, y es que en gran parte de los casos sucede en la calle, en la vía pública. Lo que yo recuerdo de la composición de la letra o de la música de una canción, por ejemplo acá en Villa Celina, es que el espacio no está cerrado sino abierto, o sea, los pibes están zapando y componen tirados en la esquina, y eso de algún modo modifica las letras. En las canciones del rock barrial se habla mucho del obrero, del desocupado y del escenario suburbano que rodea a ese pibe, a este tanguito, nuevo tanguito, ya no tanto con el dilema existencial de la libertad o de irse a naufragar, sino dando cuenta un poco de las condiciones que lo rodean, ¿no? De cierta marginalidad por un lado, pero felicidad por el otro. La felicidad del lugar donde vive, del lugar que ama, de su propia comunidad.
no es que haya una estética común a todos los escritores del conurbano y de La Matanza, por supuesto que no, porque las experiencias de vida pueden coincidir en algunos aspectos, pero los intereses, las lecturas que cada autor tiene pueden ser diferentes. Por ejemplo, Leonardo Yola tiene mucha influencia del policial negro, del cómic, y yo más del género de aventura y el género fantástico y la ciencia ficción. Mis recuerdos de Villa Celina son bastante realistas mágicos, porque de pronto aparece el hombre gato y todos los vecinos salen a tirarle tiros a los árboles, o un día flotan todos los calefones, o para curarse la culebrilla hay que hacer una excursión extraña por los descampados para llegar a la casita de una boliviana que te la cura. O sea, son peripecias, escenarios que tranquilamente podrían estar en algunas de esas novelas de lo que fue el realismo mágico latinoamericano. Por eso es que digo que La Matanza, o por lo menos lo que yo recuerdo, tiene algo de realismo mágico, y quizá en mi literatura hay algo de eso, porque varios relatos que en principio parecen ser del género fantástico son simplemente anécdotas donde yo no inventé nada, simplemente recuerdo algo que me pasó o que le pasó a un vecino, ¿no? Es siempre la realidad exuberante, desproporcionada que tiene La Matanza, y que a mí me recuerda, lo personal, a mis lecturas de la literatura del realismo mágico. El arte popular siempre quiere ganar la calle, ser vivido y compartido por la comunidad. Pero la historia de La Matanza muestra que sin libertad, el arte tiende a cerrarse sobre sí mismo y a languidecer. Solo en democracia, las manifestaciones culturales del pueblo matancero pudieron nacer, desarrollarse y circular en los barrios. En los años 70 viene la dictadura militar, se termina el corso, el carnaval, se terminan los bailes familiares, aparecen los sótanos, la juventud empieza a bailar aislada, en lugares cerrados, el ámbito social es otro, desaparecen algunos centros culturales, desaparecen algunas instituciones, y desaparece una juventud que iba militando, que caminaba con libros debajo del brazo, o sea, desaparece toda una estructura. En los 80 empiezan a aparecer de vuelta la militancia, muy de a poco, empiezan a aparecer nuevos grupos de teatro, el arte se empieza a profesionalizar, empiezan a aparecer gente que se forma académicamente y comienzan a aparecer nuevamente centros culturales, y el cambio brusco se va a dar justamente en el 2001. Lo que sí tenemos que rescatar de los 80 y de los 90 va a ser el rock barrial, ¿sí? Que lo cuenta justamente en Cardona en su libro Rock Barrial. Van a empezar a proliferar bandas, como en su momento fueron las orquestas típicas de tango. Bueno, iba a ser la bandita de rock. Cada barrio va a estar identificado por una bandita de rock, ¿sí? Cada localidad va a tener su propio lugar para que estas banditas empiecen a mostrar su música. La Matanza ha sido cuna de artistas reconocidos, de creadores que se destacan y logran que su obra trascienda los límites del distrito. Ellos han sido los emergentes de muchas iniciativas que alientan la multiplicación de voces, que trabajan para democratizar la producción cultural, para lograr que todo aquel que quiera expresarse tenga a su alcance las herramientas para hacerlo desde su lugar. En este momento estamos en el Centro Día Casita La Paloma, que viene trabajando con niños y con jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Bueno, Cine Movimiento es una organización social, es una asociación civil en realidad, que nace en el año 2002. Empezamos haciendo un trabajo en el Santuario San Cayetano, en la zona de Liniers. Yo trabajaba ahí como coordinador de ese espacio, y ante una convocatoria que se hace en la Ciudad de Buenos Aires para se hace un festival que se llama Celo Corto, con cortometrajes hechos por chicos de la ciudad.
presentamos una propuesta para hacer con un grupo de chicos en calle que estábamos en Liniers, que estábamos trabajando ahí. Los chicos hicieron un corto sobre cómo era vivir en la calle. Los chicos dormían en la estación de Liniers. Y es un poco el punto de partida de la organización. A partir de ahí nosotros empezamos a sentir que el tema del lenguaje audiovisual era todo un lenguaje para poder laburar con los chicos. Y bueno, a partir de ese espacio hasta acá hemos hecho infinidad de talleres. Lo que hacemos nosotros es una propuesta que es cultural, que es social, que es educativa, que es política, y que tiene que ver con el acercar el mundo audiovisual, el lenguaje audiovisual, a los sectores populares. Y siempre desde esa lógica de que los compañeros que participan del espacio se puedan apropiar de la herramienta y puedan contar su propia historia. Nuestro laburo tiene que ver con generar un ámbito cultural, educativo, donde pueda esa palabra que tiene la gente ahí para decir, la pueda decir. Ese es el trabajo. Y esa posibilidad de decir a los pibes, sobre todo a los pibes de los barrios, les permite liberar mucho lo que les pasa. Y liberar significa de que después no la tengan que actuar haciendo otras cosas y haciendo cosas que los puedan poner en peligro, ¿no? A veces la carga que tienen los pibes, si no se puede expresar donde se tiene que expresar, se termina expresando de otra manera que capaz que los pone en peligro. En La Matanza hay talento, hay creatividad y hay emprendedores que luchan por sostener la producción cultural. Historias y miradas sobran en este gigantesco distrito. Todas comparten un territorio, un pasado y un presente. Tres elementos que conjugados permiten vislumbrar la existencia de una poética propia de La Matanza. Ya durante el peronismo, en la década del 40-50, la inmigración interna de las provincias aportaron sus cuotas estéticas en lo que va a ser la década del 90 hasta la actualidad los países latinoamericanos. El Partido de La Matanza tiene gran número de paraguayos, bolivianos, peruanos, y esto ha hecho que se transforme en un crisol en donde tal vez en los barrios donde antes la comunidad italiana vaciaba su santo en una de sus rituales, hoy es la Virgen de Copacabana. Santiago Vila, por ejemplo, en sus murales lo retrata muy bien, donde casi siempre agrega la bandera boliviana o la huipala al lado de la Argentina, donde nos muestra justamente este sincretismo, esta mixtura con las nuevas estéticas, ¿no? Bueno, vamos a arrancar de la escena esa donde vos le decís a tu hermana, ¿para qué viniste? Yo integro un colectivo poético que hace varios años es itinerante en La Matanza y donde hay voces que hablan ya de una identidad cultural matancera, digamos. Y eso ya es un logro porque marca una cierta relevancia histórica de las personas. Y desde lo teatral es que uno va dejando un granito de arena en los lugares donde va e integra su disciplina en los lugares donde se necesita. Desde los grupos de teatro, hay 15 personas ahí adentro que hacen teatro, somos 30 poetas, hay un colectivo que una de las chicas integra, Mariana, integra un colectivo pictórico que hace obras y murales en la Ferrer, acciones poéticas. Sin prisa y sin pausa, cada ser humano dentro de lo que ama va dejando su semillita en los rincones, en los escenarios, en los poemas, etc. Eso es una identidad. Lo demás, cartón pintado. Chino. Hola, Martín. ¿Cómo va, amigo? Chino. ¿Cómo estás, viejo? Tanto tiempo. Ya nos vemos. ¿Cómo estás? Mostrame la tapa. Me parece que sí hay un cambio de paradigma. Creo que el sentimiento nacional a nivel macro es el sentimiento local a nivel micro. Creo que la pertenencia al lugar, desde la producción y desde la investigación, es contar quiénes somos, y me parece que La Matanza tiene que contar quiénes somos. No desde el afuera,
que te muestran al pibe chorro. La matanza no es ni el pibe chorro, la matanza es el pibe chorro y la tapera y la cordura del copete. Un libro de poesía. Un libro de poesía y Santiago Vila pintando y los autores matanceros recorriendo escuelas. Accionando para que haya poesía en las calles. Me parece que lo local parte del uno, de la familia, de lo local y de la nación entera. Y me parece que la matanza tiene una estética, tiene rasgos estéticos propios donde la matanza cuenta cómo es ella misma. Creo Sí, que ahí estaría la idea. Bien, comparto totalmente lo que decís. Sí. Desde la primera vez que un payador rural compartió un escenario con una orquesta de tango, muchos artistas de distintas generaciones se han visto impulsados a forjar desde la matanza una estética con atributos propios, una mirada creadora que nace de los barrios y que habla de la complejidad social de este distrito, una producción cultural que fue amenazada, ignorada y censurada, pero que siempre renació para volver a ganar las calles. Un arte dinámico que ha sufrido múltiples transformaciones y que seguirá cambiando al ritmo de las esperanzas, las penurias y las alegrías del pueblo matancero. Sí, no era una goma, esperen. Bueno, los que están en casa siguen ahí. Saludos, acá estamos. Hola, hola. Estamos volviendo. Bueno, ¿pudieron ver algo de cuál era el territorio? Y bueno, además hablábamos mucho con Gastón, que los conocemos varios otros. Que conocen. Sí, los barrios, por el trabajo, por Matanza. lo que hemos pasado, sí. Sí, a mí lo que me gustaba es esto que vos preguntabas del adentro y del afuera. Digamos, una cosa es pensar la matanza como municipio y después hay un montón de otras fragmentaciones que hacen ahí pensar lo local de otra manera. Me emociona un poco porque alguien que aparece ahí, que es Alejo García, bueno, se mató en 2014, 2015, era trabajador social de Cine en Movimiento, en el auto, en la ruta, entonces ahora como verlo y laburaba un montón. ¿Se hablaba de Cine en Movimiento? Claro, él con el hermano, que es Ramiro, armaron Cine en Movimiento, Cine en Movimiento continúa y, digamos, de hecho es una organización. Es una organización hermosa, tiene un montón de videos, después se les puedo compartir, un par son interesantes. Alejo lo decía ahí, cuando que empiezan a partir de una historia de pibes en situación de calle, Liniers y demás, y siempre tiene esta cosa de armar videos y cortos, digamos, todo esto digamos, que dice ahí el lenguaje audiovisual, no de ponerlo en palabras desde otro que ve eso, sino son los pibes. El taller es el pibe con la cámara, el pibe hace el guión, el pibe. Es muy interesante. Y eso yo, de hecho, cuando laburamos, por ejemplo, en alguna otra asignatura, consumos problemáticos, hay uno que, todo escrito por pibes, y es un joven de un barrio y en algún momento aparece la madre. Y es re fuerte ese momento porque, nada, está la cámara ahí, pero él medio que le dice como, che, yo barrí un montón y te afanaba cosas y qué sé yo, y la madre es la madre, pero logran eso porque no hay alguien que esté ahí poniendo en palabras o armando un guión bajonero. Son los pibes y muestran también lo que tienen ganas, digo, entonces a veces son cosas más lúdicas y demás, pero es re interesante Cine en Movimiento. Y sí, me repenaba eso, ahí aparecía Alejo. Bueno, el territorio, eso. Después teníamos una segunda que era
digamos, instituciones, organizaciones, acá no nos importa ahora como esa diferenciación, ¿qué vieron? ¿Cuáles aparecían? En casa pueden participar también, de a uno, como siempre. El teatro de la Tallera. Sí. Centro de Día, Casita La Paloma. Uh-huh. La Casa de la Cultura de Ramos. Hablan de sociedades de fomento. Centros culturales, prostíbulo. Bien. Y Reinstitución. la Universidad de La Matanza. Reinstitución. En Isla Maciel te puedo contar. Reinstitución. Pero está bien. Lo cultural también yo he hecho editoriales. Ahí no está tan escondido. Ahí pusieron algo, ¿no? ¿Algo más? Lo cultural en sí como institución, ¿no? Desde el tango, el rock, el teatro. Sí. Ahí es donde dice la matanza le dio un lugar a todo lo cultural. Claro, decía que la matanza le dio un lugar a todo lo que es cultural, donde ahí emergen muchas personas con el tema del teatro, la sociedad de fomento. Yo lo pensaba un poco en clave ir hilvanando alguna cosa de las que vimos la semana pasada y esta densidad institucional en ese sentido de esa robustez. Lo que me quedaba pensando es qué diferente un barrio, un territorio donde hay algo de esa densidad, sea más artístico, más cultural, o deportivo, o social, o digamos, también seguramente depende del momento histórico, o en este caso la lupa que esté mirando, porque la lupa que estaba mirando acá tenía que ver con recuperar expresiones más artísticas. Pero qué diferente es ese entramado, conforme eso exista, no solo por la capacidad de dar respuesta, que no es menor, sino también de generar nuevas preguntas, de meter en agenda algunos temas, de generar pertenencia. Veíamos la semana pasada cuando eso no está, digo, hay otros espacios y hay otras maneras de ir viendo como por dónde, porque no es que deja de existir. Esto de que si la institución o organización nace solamente para dar un bolsón de comida, después se pierde. En cambio acá da identidad, da que ellos hablan de una impronta y de una cosa matancera como muy sólida. Empecé con lo de la densidad nacional, esto de fortalecerse para los embates de la globalización, y pensaba que ellos se fortalecían desde lo popular y decían que está haciendo las cosas acá, no las quiere hacer en otro lado, las quiere hacer acá. Sí. Y después dice, la voz de quienes cuentan la matanza desde la matanza, o sea, ese sentido de pertenencia, pero también esta robustez, claro, esta robustez de no nos van a venir a sacar lo que es nuestro, no vamos a traer cualquier cosa de afuera, porque decía, es tentador la capital, lo dice en un momento, no es tentador. Pero no hay como lo propio, como lo nuestro, lo que uno reconoce. Cuando dice como célula, nos fuimos ramificando, o sea, cada vez fue abarcando más para hacerse más fuerte también. Y esto de lo que veíamos la semana pasada, lo de las banditas de música, o sea, acá cada barrio tiene su banda y su grupo, o sea, y se identifica con eso. Yo puse la banda de rock. ¿Me escucho? Sí, vale. Creo que también un poco con lo que veíamos la clase pasada o la anterior, queda bien el registro del adentro y del afuera todo el tiempo, ¿no? Es clarísimo eso, cómo se marca, cómo hay una configuración de pertenencia en un punto donde queda bien marcado, y que eso lo sentimos en todos lados cuando vamos a un barrio, cuando ingresamos en una institución. Esto de contarnos o de contarse desde el propio yo y marcar y delimitar bien ese espacio del adentro y del afuera. Sí, yo, digamos, ahí está recontra bien lo que decís, pero me quedo pensando más en esas fronteras porosas que hablábamos ya hace como 3 o 4 semanas atrás, no, meses, no.
porque es muy clara la identidad matancera puesta en un video frente a un otros, resto del conurbano. Ahora, hacia adentro, yo no sé si alguien de Catán se siente igual de matancero que alguien de Ramos Mejía, que son como los chetos de Matanza. Claro, tal cual. O un lape con San Justo. Pero lo que digo es... Sí, como que hegemonizan la mirada de lo que es la matanza y por ahí otro no se siente identificado con lo que ellos... Sí, pero lo que pasa es que como que los procesos de subjetivación no son tan estancos y que si frente a alguien de San Martín, yo soy de La Matanza, por más que seas de Ramos Mejía y yo sea de Catán, somos Matanza. Como la familia los cuidamos. Sí, por eso, depende de quién sea el otro, digamos, claramente en un proceso de subjetivación no solo importa cómo me percibo, sino también quién está, digamos, es constitutiva esa mirada externa. No estoy diciendo nada nuevo, pero digo, si el que está afuera mirándome es San Martín o es alguien de Capital y demás, nosotros es bastante más sólido. Yo creo, sí. Perdón, me quedé un poco pensando cuando hablaba del teatro y la zona local, lo que decía ella, ¿no? De no irse y vos, de romper eso de la universidad de la frontera. Yo me acordaba de las radios truchas y muchos empezamos a conocer las movidas, sobre todo acá en Zona Norte, no sé, vos capaz, contemporáneo mío, yo capaz que ni te acuerdo. Tenés un nieto. Sí, claro. Sí. Definamos contemporáneo. Pero yo me acordaba que empezamos a conocer un poco de la movida un poco más rockera, acá en Moreno, pero gracias a las radios truchas, porque antes no las conocíamos, antes si no íbamos a Ramos Mejía a ver una banda. ¿Cómo que no? Pero en Moreno estaba La Morena, el bar que van todas las bandas ahí. Pero yo te estoy hablando... Hace rato, pero ahora de copas. También contemporánea, ¿ves? Yo empecé de chica, Me contó mi papá. Esos antros. Yo tengo 46 años, entonces vine a hacer las radios truchas. Llamadas radios truchas. Pero las vinas, entonces empezamos a escuchar Radio Mer, radio acá de Moreno, las de Paso del Rey, y decíamos, che, pero no creo que toca más, si nos quedaba más cerca. Y luego íbamos para allá. Entonces como que esto de, yo creo que a partir de ahí, o de la movida cultural, porque la radio también es cultura, fue como que a nosotros nos hizo ver que acá también se podían hacer cosas. Nosotros escuchábamos rock and pop, FM 100, entonces, lo que, bueno, yo tocan los Cadillac Capital, y bueno, íbamos a ver los Cadillac Capital, porque no nos enterábamos que tocaban en Álvarez, por ejemplo, en una quinta en Álvarez. Entonces no nos enterábamos, porque por ahí era muy reducido. Entonces cuando se empezó esto con el tema de las radios truchas... Sí, lo mismo para la difusión de las bonitas chicas. Claro, empezamos a conocer bandas de la zona, qué sé yo, Sobre Todo Negro, propaganda judía que espere con el nombre. Entonces empezamos a conocer a través, antes no había forma. Antes no teníamos. Lo que hablábamos el otro día, yo empecé a escuchar Bersuit desde el 88 por la rock and pop. Pero por ahí bandas, como Sobre Todo Negro, que era una banda mucho más vieja de Moreno que la Bersuit, yo la empecé a escuchar en los 90. Bueno, pero veíamos la semana pasada también quiénes son los que comunican, digamos, claro, como, sí, claro. El otro día estuvo... Iba alguien a decir algo por allá en el fondo. Hablando de la historia de la producción cultural sí. Y los atributos, sí. Y que con el primer atributo sería ese, porque es en la historia, la cultura, dentro de la matanza. Es como sí. Que desde lo cultural va creándose y reproduciéndose. Y es re fuerte, aparte, en ese punto, en Matanza, y lo recupera mucho el video, el lugar de la historia... Sí, recontra. Y de hecho, yo les decía que les traje un cuento y que no era que la limé con, che, les traje Caperucita. Alguien que aparece ahí, que es Juan Diego Incardona, que escribe un libro que se llama Villa Celina. Escribe, ahí dice cosas que me pasaron de chico o que pasaban, y uno de los cuentos que escribe en este libro es El Hombre Gato. Pero después, ahora no vamos a ver hoy el video, se los paso el link para que después se rían cuando los que están acá ya vuelvan a sus casas, o en el domingo bajonero podemos ver ese video.
la historia del hombre gato ocurrió en serio y escribe el cuento y me parecía que estaba bueno, vamos después como para cerrar, pero que tiene que ver con la historia, esto que traías del lugar que tiene la historia en la matanza. Y la historia también reciente, digo, algo que ocurre y que después se puede expresar también artísticamente, digamos, como, sí. Cuando hablaba de Villa Celina, el muchacho, yo lo tomé como también el quinto atributo, porque habla de que la comunidad, o sea, el territorio, él lo lee como mágico, es como que ocurren cuentos, dice que cuenta la historia, y ahí empieza a hablar de eso, de cruzar el monte para ir a que una boliviana le ocurre una culebrilla y que todos creían en lo mismo. A mí tiene que ver con eso. El quinto estoy yendo a leerles capacidades instrumentales y procedimentales. No, el cuarto, perdón, autonomía y reflexión. Autonomía, sí, bien. No, por eso, como digo, estás pensando en el quinto, bien. Y también el de la estabilidad en el tiempo, las intervenciones, es antiguo y sigue generando intervenciones. Sí, y aparte yo les contaba al principio que en este trabajo que habíamos hecho de investigación con Carolina Miglioni y toda la gente de Adriana Clemente y del SEC, que les decía que los dos casos testigos que habíamos tomado eran La Matanza y San Martín, y las instituciones / organizaciones, no vamos a definirlas ahora, pero en La Matanza no ocupan un lugar secundario en la lógica territorial y en la lógica de la política de La Matanza. Dan la pulseada todo el tiempo, y entonces el municipio está permanentemente negociando, armando, pensando con las organizaciones territoriales. No es que, bueno, armamos, no sé, digamos, de hecho, por ejemplo, en el caso de Envión, en Matanza ya cuando el Envión se enlata y se provincializa, año 2010, Matanza tenía un programa que se llama PODES. Y que venía laburando en la lógica de lo que propone Envión cuando se provincializa. Matanza firma el convenio con el Ministerio de Desarrollo de la provincia y lo que arma no es el Envión en La Matanza, es Envión PODES. Y en La Matanza el Envión es Envión PODES. Pero el PODES en el barrio no funcionaba como un lugar que arma, que que sigue pasando en Avellaneda. Yo les conté en algún momento, digo, cuando armamos Envión es un programa que sí se piensa desde el municipio, que sí se convenia con distintos espacios en los barrios y demás, y de hecho muchas veces se arma una institución, digo, ad hoc para que funcione el Envión. Hay una compañera que está haciendo las prácticas en el Envión PODES, La Matanza. Ese Envión PODES, claro. Digo, y en Avellaneda ese Envión funcionaba, digo, desde el municipio y después se arma en el barrio. En La Matanza es Envión PODES y el PODES es innegociable. Pero no es algo que pensó solamente la municipalidad, la piensa porque hay organizaciones que están diciendo, che, hay que hacer algo con los pibes. No es solamente el municipio viendo, estamos teniendo un problema con los pibes. Es la organización, como, es bien diferente, digamos, es una pulseada muy diferente a lo que ocurre en otros lugares, por eso, digamos, no solo el tema de esto que, digamos, para reforzar en el fondo, esto que decís de perduran en el tiempo, tienen una lógica de organización muy diferente a cualquier otro municipio. Incluso Moreno, que Moreno tiene un montón, pero es diametralmente diferente Matanza en ese punto. A mí me gustó una frase que dijo, sin prisa y sin pausa uno va dejando su semillita. Esto de a poquito, tranquilo, pero y esto de trabajar con los pibes, o sea, y de ir dejando, que después ellos mismos son los que quizás ocupen el lugar de hoy, de los que están llevando a cabo, o sea. Pero más allá de la romantización de dejar la semillita, dijo, y eso es identidad. Claro, o sea, la categoriza. Claro. Dejar la semillita y todo, es identidad. Perdón. Creo que también La Matanza tiene una diferencia muy grande con el resto del conurbano de la zona. No solo eso, Matanza tiene una zona fabril, entonces mucha gente vive dentro de La Matanza. Por más que agarramos energía, se va a trabajar, pase 40 minutos en colectivo, pero sigue dentro de La Matanza y se va a trabajar a las fábricas que están enfrente del autódromo. Entonces sigue en La Matanza. Muchos de nosotros, lo hablábamos hoy con ella, muchos de nosotros tuvimos que salir. A mí me pasó muchas veces cuando era el quilombo de secuestro, que apareció el hermano
de Riquelme, el papá de Astrada, y que lo mataron a Bloomberg, ir a trabajar a Capital con mi currículum y de Ian Moreno. Ahora, yo ponía Paso del Rey y me tomaban en todos lados. O nos tomaban. Pero Paso del Rey y Moreno es lo mismo. Y la gente no diferencia. Bueno, hablamos la vez pasada, ¿no? De las estrategias. Claro, Paso del Rey y Moreno es lo mismo. Pero yo creo que La Matanza tiene eso que por ahí el resto del conurbano, por ahí Morón lo tiene, Morón con la Católica en su momento. Pilar ahora, claro, Pilar lo mismo. Pero me parece que el resto de la zona oeste como que de hecho una vuelta escuchaba en la radio decir como que hay un arraigo que uno primero es del oeste, cosa que no pasa con la gente del sur. La gente del sur es de Avellaneda, Quilmes, Banfield, Lanús. Nosotros primero somos del oeste y después de Moreno. ¿De dónde sos del oeste? ¿De qué parte de Moreno? Yo soy del oeste, ¿de dónde? De Morón. Yo soy del oeste. Si son de Catorna, peor. Claro, pero no, a lo que voy es que como que hay una aglomeración, que hay más un arraigo de parte nuestra, que yo veo de nosotros, de ser del oeste, y después somos de Moreno, de Paso del Rey, de Merlo, cosa que por ahí en La Matanza no pasa, con la gente de La Matanza, yo soy son del oeste, yo soy de La Matanza, te dice. Y con la gente del sur, bueno, vos sos del sur, vos sos de Quilmes o de Avellaneda, no sé. Avellaneda. De Avellaneda, Pero no, sí, yo no me siento del sur como alguien de Lanús. Claro, claro. claro, en cambio nosotros, a donde vamos primero somos del oeste, después somos de oeste. Y bueno, pero ahí está lo de las fronteras porosas. Sí, claro. Claro, esto que tiene. No, pero la otra vez leí hoy. Ella necesita, yo tengo dos. Uno más es la libretita, karate. ¿Estamos bien? Ahí estamos. Son las 8:10 y en paralelo estoy teniendo un problema familiar que es, parece que interna a mi padre. El momento bajón del día. ¿Les leo el cuento? ¿Les cabe? Y si no, chicos, leer un cuento. Se desapago, se enllovizan un toque. En el oeste está la jite, sí, bueno, después les voy a pasar el video y semana que viene les puedo traer el libro en vivo y en directo, pero esto no. Hay bastante luz, pero es para que puedan entrar en mambo. No hay que emocionarse, no es para emocionarse, pero a ver, les voy a leer un cuento, vamos a poner. No nos va a dar miedo. Esto es algo que nunca hizo Tenía miedo del gato. Es como simular que nos vamos a ir a dormir con la Si quieren pueden apoyar la cabecita en la mesa y los dibujos se los hace Daniel Santoro en el libro. Que si llegan a ver, a los que están en casa, ¿ahí lo ven? Sí, Sí, se ve perfecto. El hombre gato. Sí, profesora. Después les paso el video que les decía, pero el hombre gato es algo que ocurre, ya no me acuerdo el año, pero que aparece en La Matanza, alguien caminando por los techos de las casas y que dicen, nada, esto, la leyenda del hombre gato, y obviamente Crónica TV manda la cámara. Y es buenísimo, el velado seguro a las 7. Es buenísimo. Bueno, vamos. Después de 26 años de vivir en la misma casa de la calle Ugarte, en el corazón de Villa Seguina, donde aún vive mi familia, decidí abandonar el barrio para irme a vivir con Ana a Edo, en el partido de Morón. Fue difícil el desarraigo. Los primeros meses iba de visita casi todos los días, tomaba el tren de Trocha Angosta que une a Edo con Temperley y bajaba en un paraje marginal, debajo de un cruce de puentes, pertenecientes uno a la autopista Richeri, el otro al ferrocarril que viene de Madero y va para La Ferrer. El lugar todavía existe y conserva su viejo cartel que reza Estación Agustín de Elía. Pero más que estación, literalmente se trata de un pozo repleto de basura con un par de andenes interrumpiendo el largo potrero y su caminito, transitado diariamente por changarines y personajes de las pinturas de Berni. Había pasado toda la tarde en la casa de mis viejos jugando al té con mis hermanas y unos amigos tomando mate y escuchando música. Como siempre, el juego duró más de la cuenta y terminó por hacerse de noche. Cuando salía me pidieron encarecidamente que no tomara la ruta habitual por Agustín de Elía,
porque eso era una boca de lobo que, aunque tardara más, fuera a Liniers y allí tomara el Sarmiento. Pero no les hice caso y ahora estaba arrepentido y apenas acompañado por 3 o 4 tipos esperando un tren que no venía más, cagado de frío, en la hondonada atrás del Mercado Central. Corría junio de 1997. En el fondo de la perspectiva empezó a crecer la luz amarilla de la locomotora, pero, lamentablemente, no de la dirección que hubiera deseado. El tren que iba para Temperley se detuvo unos segundos después y siguió su camino. De la puerta que quedó frente a mí bajaron solo 2 personas y ambos yo los conocía, eran los hermanos Salomón, Néstor y Petete, que vivían en Giribone a la vuelta de nuestra casa. ¿Qué hace Juan por acá solo a esta hora? Les dije que iba para Edo y ellos no sabían que me había mudado. ¿Y ustedes de dónde vienen? Volvían de la casa de una tía que vive en La Tablada y estaban apurados porque Pablo, otro de sus hermanos, los había llamado por teléfono media hora antes y les había contado que en el fondo de Celina había un revuelo bárbaro, que habían visto al hombre gato con Urquiza y Achiras, que desde las 6 de la tarde estaban todos en la calle y habían llamado a los canales de televisión. Les dije que recién venía del barrio y que no estaba enterado. Lo que pasa es que Urquiza quedaba a unos 15 cuadras de la casa de mi familia y además no había salido en toda la tarde. Enseguida acordamos que aquella vez, cuando éramos chicos, la noche en que el hombre gato anduvo por Giribone, pero brevemente porque ellos se querían ir a ver qué pasaba, así que se despidieron y con prisa subieron la escalerita del puente de la Richera. Yo me quedé solo de nuevo, pensando en aquella noche tan invernal como esta, pero de los primeros años de la década del 80, cuando el hombre gato vino a rondar y saltar techos en las cuadras cercanas a mi casa. Me acuerdo que había un poco de niebla, estaba jugando en Giribone y a eso de las 9, Celina me llamó desde la puerta porque era hora de entrar. Aunque insistí por un ratito más, mi madre se mantuvo inflexible. Adentro. La rutina infantil se cumplía religiosamente. Resignado, tuve que abandonar la pista que habíamos dibujado sobre la calle con pedazos de ladrillo. Entonces, entré con la cabeza gacha y el autito relleno de masilla en la mano, mientras escuchaba las cargadas de mis amigos. Apenas un rato después, mientras estábamos comiendo, se empezaron a escuchar gritos desesperados que llegaban de la calle. Salió solamente mi papá, a mis hermanas y a mí no nos dejaron. Pero yo me escurrí a la terraza y me escondí sobre el techito del porche para ver qué pasaba. Resulta que el cabezón Adrián Navarro, uno de mis mejores amigos, estaba parado en la esquina de Giribone y San Pedrito, cuando repentinamente salió espantado corriendo hacia su casa. Dijo haber visto a un hombre muy alto, todo vestido de negro, saltando por los techos de la casa de Gaby. Dijo que tenía ojos rojos. Ojos rojos. Empezó a salir todo el mundo a la calle, la mayoría armados con revólveres y hasta alguna escopeta. Pronto llegó la policía. Hombres mal uniformados que seguro venían del destacamento de la bajada, ya que eran conocidos por la gente que a esta altura de los acontecimientos había copado las 4 esquinas de Ugarte y Giribone. En un extraño clima de fiesta empezó la cacería. Hacía tiempo que se venía hablando del hombre gato. Se especulaba acerca de su origen y de sus actividades. Se decía que venía de Brasil, que era de la secta Mon, que era capaz de dar saltos de 4 metros, que sus ojos te paralizaban. La gente le tenía miedo, lo consideraba malvado. Para mí, en cambio, se había convertido en una especie de superhéroe y deseaba que no lo atraparan. Alguien dijo que lo vio saltar la pared del terreno de Monti. Hacia allí se dirigió la turba. Vecinos y policías se agolparon frente al portón de chapa. Monti en pijama abrió el candado y dio vía libre. Mi amigo, Martín Perdiz, nieto de Monti, me saludaba desde lejos. Todos parecían contentos. Entraron algunos y empezaron a irse disparos. Hubo corridas, algunos gritos. Durante casi 2 horas buscaron en el terreno y los galpones hasta que finalmente decidieron que no había nadie. Sin embargo, esto lo supe al día siguiente. El visitante había dejado huellas que confirmaban una vez más su existencia. La gente se replegó, la policía se fue, todo volvía a la normalidad. Pasó gran parte de la noche y no podía dormir. De repente, eso de las 4 de la mañana, se escuchó un disparo. Después otro, después varios más.
Y empezaron de nuevo los gritos y la gente en la calle. Otra vez lo habían visto saltar el paredón de Monty. Parece que ahí estaba la cosa nomás. Esta vez llegaron muchos más policías, mejor equipados, y hasta un camión de bomberos y 2 ambulancias. Era una noche de locos. Entraron al terreno, que ocupaba media manzana, y tenía en su interior 2 galpones de un taller de matricería y un parque con varios árboles, entre ellos nísperos, moras y quinotos, de los que me alimenté en más de una ocasión. Por segunda vez en la misma noche abrieron el gran portón de chapa. En esta oportunidad solo entró la policía. Los tiros fueron muchos y hasta lanzaron una bomba de gas lacrimógeno que al día siguiente encontré partida en 2 en el parque. Después de 1 o 2 horas de infructuosa persecución, cuando empezaba a clarear, dieron por finalizada la búsqueda y todos se fueron. Tiempo después nos enteramos de que el sargento Ramos lo vio saltar por el paredón de atrás hacia la casa de Claudio y que desde ahí alto, otra vez a la calle para escapar corriendo por los potreros que estaban más allá de San Pedrito. Al día siguiente, Martín me invitó a su casa y juntos recorrimos, solos, todo el lugar. Vi los agujeros producidos por los tiros en las paredes de chapa de los balcones internos, los casquillos tirados por todas partes y sobre todo las marcas profundas en los troncos de los árboles. Eran arañazos, me explicó. Esto me produjo una gran impresión. Martín me regaló la bomba partida de gas lacrimógeno. En casa la uní con cinta de embalar y la guardé en el cuartito donde está la heladera. Allí permaneció bastante tiempo, a veces se la mostraba a algún amigo o pariente que venía a visitarme. En algún momento se debe haber perdido, porque a partir de los 20 y pico años no la encontré más. Aunque varias veces la busqué revolviendo las herramientas de mi viejo o las repisas que están al lado de la heladera. Aunque parecía que nunca iba a poder salir de la estación, Agustín de Lía, al fin el tren mostró su trompa por la curva atrás del mercado. Venía bastante vacío, así que viajé sentado mientras pensaba en aquella noche de mi infancia. Llegué a la estación Aedo en menos de 20 minutos, esperé un rato el 182 y luego decidí irme porque ya estaba harto de esperas, así que caminé las 12 cuadras con ritmo ligero hasta que llegué al largo pasillo de la calle Lainez. Apenas entré a mi casa, fui al living y prendí la televisión. Con música rimbombante, Crónica titulaba sobre el fondo rojo de la pantalla Villa Celina, el hombre gato resiste en la copa de un árbol. Transmitían en vivo. La cámara enfocaba las ramas altas de un viejo eucaliptus mientras el periodista aseguraba que allí se encontraba el hombre gato. Una muchedumbre exaltada lo rodeaba. Pude reconocer unos cuantos amigos y conocidos, estaban los seminaristas de la capilla de Urquiza, mis amigos de Perseverancia y el Sagrado, los pibes del viejo Smoking, mis primos, los Coborno y muchos más. Uno a uno iban desfilando ante las cámaras. Y yo, de este lado, tan lejos. De pronto los chicos empezaron a tirarle cascotazos al árbol. La gente se puso eufórica, gritaban y se empujaban. Era un descontrol. La cámara iba a sucumbir en cualquier momento. Casi todo Celina estaba ahí o estaba llegando. El cronista insistía, el hombre gato resiste, el hombre gato resiste. Más forcejeos, más gritos. Al final la cámara cedió y fue a parar al piso. La última imagen que transmitieron fue un poco de pasto. 3, 4 segundos de pasto. Después todo se puso negro y de los estudios de Crónica decidieron pasar a otra noticia. Esperé un rato que volviera la transmisión desde Villa Celina, pero nada. Estaba cansado, la noche se cerraba y finalmente decidí acostarme, pero una vez más no podía dormir. La voz del periodista me repiqueteaba en la cabeza: el hombre gato resiste, el hombre gato resiste. Bueno, nada, me acordaba de este cuento y me parecía lindo para cerrar, traerles un cuento del libro de Villa Celina de Juan Diego Saona que aparecía en el video. Y después les voy a pasar el video de Crónica, que es excelente. Nada, dije que no era para después unirlo con nada, me parecía que estaba bien terminar esta noche, gracias a los que vinieron a cursar presencialmente, a los que no se durmieron en sus casas, si es que están aún ahí. No, profe, estamos. Profe. Ya se pueden ir a dormir. A la cama. Ya comieron, se fueron a la comida. Ya están.
Bueno, semana que viene nos vemos. ¿Había dudas con el examen? ¿Con el trabajo? ¡Qué precisión con la mirada! ¿Cuántas páginas? ¿Quieren espacio de supervisión? ¿Quieren que charlemos la semana que viene un poco sobre eso? Por favor. Qué de crisis existenciales. No se me vayan los que están, por favor, allí en casa.